Muy buenas tardes a todos. Entrevista, taller, jornada con Bruno Basqueto, ganadero y asesor en Argentina, propietario del mate. Vale, vamos a ir preparando la reunión. Voy a ir probando que la conexión es buena, invitando a Bruno. Vamos a ver. Bruno invitado, a ver que se conecte y empezamos. Listo, Bruno. Tengo ya enviada la petición para que te unas. Le tienes que dar, creo que sale ahí un apartado abajo. Ahí. No, Julen, este es Julen y Jurra. No. Si no, vas a salir. Ahí lo tenemos, yo creo. ¿Cómo va? ¿Todo Ahí bien? estamos. ¿Se, ¿Qué se- tal, se Bruno, escucha, tío? se escucha bien? Yo perfecto. ¿A No, mí? estaba con un delay ahí que no llegaba la invitación. Vos me decías, pero no me aparecía el cartelito. Sí, a veces pasa. A veces pasa. Antes de nada, ¿la gente nos oye bien? ¿Nos No te escucho confirmáis? perfecto. Cuando no se quejan. Sí, sí, muy bien. Perfecto, ahí ponen que escuchan bien. Gracias, chicos. Pues, pues nada, arrancamos este taller, esta jornada, esta charla con Bruno Basqueto. Ahora se va a presentar para que lo conozcáis, los que no hayáis visto tal vez las historias en las que he hecho unas breves presentaciones, y también para los que no sois tan de redes, personas que pasáis muchas horas en el campo y estáis haciendo un gran esfuerzo, como hacéis siempre, por estar en estos directos. Así que, bueno, Bruno, de forma clara y sencilla, ¿quién eres y a qué te dedicas? Bueno, primero que todo, Jesús, muchas gracias por la invitación al vivo. Es un gusto estar transmitiendo acá con vos. Y saludo a toda la gente que se hizo el tiempo para conectarse. Mi nombre es Bruno, yo soy productor, ingeniero agrónomo y padre. Creo que podría ser ahí los tres títulos principales. Vivo en Argentina, en el sur de la provincia de Córdoba, la parte central de Argentina, y junto a mi familia llevamos una empresa de ganadería que se llama El Mate, Ganadería Regenerativa. Entramos en esto por allá en el 2012, en el 2010, 2012. Y bueno, acá estamos siempre tirando para adelante. Empezamos a compartir un poco lo que hacíamos, y hace unos años, aparte de la parte de producción, también nos dedicamos al asesoramiento y a dictar talleres. Y bueno, hemos estado yendo un poco para todos lados, compartiendo lo que hacemos. Así que muy contento de este año pasado, en el 2025, haber podido estar en España, que hacía muchos años que venía en contacto con muchos ganaderos. Así que me sirvió muchísimo para aprender cómo también en otro contexto se está aplicando cosas similares. Ujú.
Para los que no lo sepan, Bruno tiene dos libros ojo, tres, miento, siempre olvido un tercero y muy importante. Tiene tres libros, uno que se llama Ganadería Paralela, el cual yo leí hace ya varios años, que me trajeron unos amigos de Argentina. Libro muy recomendable, junto a Juan Dutra, también un gran referente de lo que es la ganadería regenerativa. Y ahora más recientemente el de Madurez Biológica y el de los niños que se llama, recuérdame, Se llama Ruminantes, que es rumiantes Rumi- en italiano. Ruminantes, sí. Y creo que también en portugués, creo. Puede ser, puede ser. Y, y bueno, pues dos libros, los dos que el de los niños no he tenido la suerte de leerlo, lo hablaba con él, importantísimo, ¿no? Ese libro también para ir inculcando a las futuras generaciones la ganadería regenerativa. Y dos libros, la verdad, muy, muy interesantes. A mí me entretienen mucho, sobre todo porque son libros muy pasionales. Se siente, ¿no? Juan es una persona totalmente volcada en el mundo de la ganadería regenerativa, el pastoreo racional. Y Bruno, pues igual. Te puedes dar cuenta al leer sus libros que no son simplemente técnicas y herramientas de ganadería, sino que hay un sentimiento muy, muy grande y leerlos, la verdad que te conecta a ellos totalmente, te conecta a la forma en la que lo viven, en la que lo sienten, además de, como decimos, también dar, ¿no? Metodologías, herramientas prácticas para mejorar no solo la rentabilidad, sino también la calidad de vida, que como decía él, es padre y tenemos muchos más frentes, ¿no? Y que no simplemente lo económico, también esa calidad de vida. Así que bueno, enhorabuena por el libro, te lo dije la última vez que hablamos, te lo vuelvo a decir y también para animar a que la gente lo compre, lo lea, porque la verdad que son muy recomendables. Voy a hacer un pequeño inciso. Las preguntas, por favor, las hacemos al final de la llamada, ¿vale? Para así juntarlas y las dejáis, por favor, si no os importa, para que no se pierdan. En la cajita de preguntas veis que abajo hay como una interrogación con un diálogo, pues ahí las dejáis y así se quedan guardadas para luego. Y así las respondemos en orden de entrada, ¿vale? Excelente. Y Nada, tío. te hago una pequeña acotación ahí de los dos libros que escribimos con Juan, un poco la historia cuando decidimos hacerlo, era poder escribir algo de productor a productor, contando un poco la experiencia y por ahí bajar a tierra muchos conceptos que por ahí leíamos en los libros en ese momento de Bazán, de Piñeiro, y que tal vez son libros excelentes, pero muy técnicos, y el objetivo era, bueno, cómo podemos transmitir esto de una manera muy sencilla para que cualquiera en el campo lo lea sin una base agronómica y pueda entender los conceptos tan importantes, ¿no? Del descanso, el impacto, el efecto manada, el tema de las pasturas, las combinaciones, del sol, la fotosíntesis. Así que, bueno, muy contentos que humildemente creo que hemos podido cumplir ese objetivo de llevar de una manera sencilla con los libros el conocimiento a mucha gente. Pues sí, lo habéis logrado. Yo al menos yo soy ganadero, no tengo formación agronómica, siempre he sido muy autodidacta en todos los sectores y la verdad que se lee de forma muy sencilla, como dije, y se comprende muy bien lo que quieren transmitir. Siempre también aprovecho este momento para indicar, ¿no? que son situaciones distintas y aunque los principios son universales, son iguales para todas las partes del mundo, luego la aplicación y el contexto pues varían en función no solo de la zona, sino también de las propias personas. Así que bueno, siempre todo es, como decimos, ¿no? Es enseñar a pescar más que dar el pez ya pescado. Sí, totalmente. Y eso yo creo que es lo apasionante de esta rama, ¿no? De la agronomía, todo lo relacionado al pastoreo racional, a la ganadería regenerativa,
eh, que cada contexto precisa su receta, ¿no? Uno no puede hacer un copia-pega de lo que, lo que le funciona a Jesús, seguramente en mis condiciones no sirva, y lo que yo hago seguramente a vos no, si hay principios que nos guiamos, pero después tiene eso de apasionante, que técnicamente y también socialmente, ¿no? Cada campo es muy distinto y hay que acomodar, ¿no? Después el sistema a cada empresa, ¿no? Y eso yo creo que es apasionante, ¿no? Porque son desafíos nuevos que uno va teniendo en cada campo, que por escala, por contexto político, social, no se puede aplicar en todos los lugares la misma cosa, ¿no? Totalmente, totalmente. Es comprender un poco esos principios y es un poco lo que queremos hacer también en este directo. También aprovecho, por supuesto, a saludar a los argentinos, ¿no? Que los he hecho como, he hecho una presentación muy enfocada a nuestra audiencia más común, que es gente de España, aunque también en mi cuenta hay bastantes seguidores argentinos. También a los que han enviado saludos desde Uruguay y, por supuesto, a todos los de Latinoamérica y España y de cualquier parte que nos escuchéis. Bien, vamos a ir al grano porque el tiempo es oro, el de todos, a partes iguales, entonces vamos a darle, vamos a ver qué nos propones, Bruno, para, para mejorar la ganadería. O sea, si tuviera que hacerte una pregunta rápida, aunque luego después ya me la expliques, como la herramienta número uno para mejorar la rentabilidad barra calidad de vida de un productor, ¿cuál sería para ti? Yo creo que cuando nos enfocamos en ganadería hay una así que sale de base, que es, a ver, primero, porque esa es otra cosa importante, ¿no? Realmente pensar si uno quiere hacer esto, ¿no? Porque esto es muy sencillo, siempre ves sencillo, pero no es fácil, ¿no? O sea, no es que todos los cambios beneficiosos que va a tener que va a traer, ¿no? La ganadería regenerativa, productivamente, ambientalmente, económicamente, suceden solos, ¿no? Eso conlleva una gestión por parte del ganadero. Y la pregunta principal a hacerse es, ¿realmente yo quiero hacer esto? O sea, mi contexto, mi familia, mi empresa, está capacitada, está con las ganas, está con la constancia de hacer ese cambio, ¿no? Eso creo que es muy importante, porque si no muchas veces, bueno, se empieza a aplicar esto y no se analiza si realmente, eso es muy importante de entrada para descartar o no, si estamos dispuestos a hacer esto, ¿no? Y después los cambios, ¿no? Iniciales, ¿no? Siempre más importante que uno ve ya entrando en algo más técnicamente, pero en la ganadería en general, es empezar a aplicar las leyes del descanso, ¿no? De descanso y ocupación. Ese es el paso número uno, ¿no? Hoy gran parte de la ganadería mundial, y pasa en Europa, pasa en Sudamérica, en todos los lugares donde he estado, se sigue manejando de una manera extensiva y continua, ¿no? La ganadería, donde prácticamente el ganado se suelta, se deja en el campo y hay muy pocos potreros, o no los hay directamente, ¿no? Entonces eso va generando con los años sistema muy poco productivo, y que en realidad quienes tengas vacas muchas veces no son productores, son tenedores de vaca, ¿no? Las vacas están ahí, se Ujú. cosecha un ternero, pero no se le da esa vuelta de rosca empresarial de pensar, bueno, ¿cómo podemos hacer de esto un negocio rentable, y hacer que realmente la empresa viva de eso, ¿no? Hay muchas empresas que viven de otra cosa y tienen la ganadería ahí como un ahorro en Totalmente. vacas, pero que no está la actividad está subsidiaria de otras cosas, ¿no? Entonces, y para empezar a generar dinero con la ganadería, lo más importante, bueno, yo creo, aprovechar de la manera más eficiente posible el recurso más barato que hay, que es el pasto, ¿no? Y eso se hace apotrerando, dividiendo y empezando a respetar los descansos y los ciclos del pastoreo. Si me hubieran hecho la pregunta a mí, la verdad que hubiera respondido lo mismo. Sobre todo en nuestro contexto, el cual es diferente. Ahora haremos también algún matiz, ¿no? Pero diría que es el descanso.
las tierras en nuestra zona en concreto llevan expuestas a muchos años de labranza. Allí ha llegado mucho más tarde, ¿no? Todos los adelantos de la agricultura y arrastramos más de 1000 años de labranza y de pastoreos no continuos, porque antes sí es verdad que se rotaba bastante, porque para que nos entiendan también la gente de Argentina, antes había muchas parcelas pequeñas y cada persona de cada pueblito tenía su trozo, quien más o quien menos, pero al final iban moviéndolas en esas parcelitas. Llegó llegó la llamada o famosa concentración parcelaria, que lo que trataba era de simplificar y facilitar la vida a los ganaderos. Era, ok, pues si tú tienes aquí una, aquí otra y aquí otra, te vamos a dar esta superficie que igual tenías 30 hectáreas, te las vamos a dar concentradas aquí. Al que tenía aquí 10, 50, le vamos a dar las 50 aquí para facilitar el manejo por, ¿no? Pues por las ventajas que tiene tenerlo todo en una misma finca, pero en ese momento cogimos todas las facilidades y todas las comodidades y soltamos a todos los animales a los pastoreos continuos. Y entonces, tantos años de labranza, sacando capital biológico, extrayendo capital biológico de los suelos, más cuando se detiene un poco y se empieza a hacer más la ganadería y se deja de labrar casi la totalidad de la superficie, empezamos luego ya a hacer estas prácticas, pues dan como resultado tierras con índices de materia orgánica muy bajos, con una compactación brutal, que diría que es el mayor problema que tenemos en España, en centro-sur de España, que es un clima semiárido. Y, entonces, lo primero de todo es volverle a dar descanso y posteriormente veremos qué pastoreo es el que beneficia más, según qué época, según el contexto, pero diría descanso y divisiones. Sí, eso la otra vez que hablamos con vos y hablamos y estuve hablando con algunos otros productores, yo les decía que hay un paralelismo muy grande en relación a lo que uno ve en la península ibérica y lo que ve en Argentina, que a medida que nos acercamos, vamos, digamos, desde las zonas más húmedas hacia las zonas más áridas, se empiezan a ver procesos de erosión mucho más severos. Yo siempre digo que el agua lo que tiene es que matiza los errores. Un ambiente donde llueve seguido, donde la humedad a lo largo del año es continua, permite mucho más desmanejos que una zona árida o con una estación seca marcada, ¿no? Y a su vez menos milímetros tengan esa estación seca, más impacto va a tener las mismas prácticas, las iguales prácticas. Entonces, uno ve, por ejemplo, en Argentina, donde todo lo que es la tecnología de la siembra directa, que tiene cosas muy buenas y cosas que no están tan buenas, principalmente como la hemos aplicado en Argentina. Esa tecnología en las zonas húmedas funcionó con un cierto éxito, sigue funcionando. Ahora esa misma tecnología en una zona semiárida donde estoy yo, falta de rotaciones, monocultivos, grandes cantidades de uso de insumo, ha llevado a una degradación y a una pérdida de suelo enorme, ¿no? Y fíjate que ya no se usa labranza, lo que todavía en España se usa mucho, pero el resultado es el mismo, ¿no? Entonces, creo que siempre tiene que ver con eso de que queremos muchas veces copiar y pegar, ¿no? Hacemos agricultura de la misma forma que queremos hacer al norte de Europa que al sur de Europa, al norte de Argentina y al sur de Argentina, ¿no? Y eso generalmente sobre los impactos, sobre los ambientes frágiles tiene un grandísimo impacto en lo que decías vos, a nivel de estructura del suelo principalmente. Mm. Aquí no lo sé, me gusta hacer preguntas porque como además Argentina es un país tan grande, pero aquí, por ejemplo, además hoy estábamos en una reunión, formación de ganaderos o productores, porque también había agricultores, en un programa, vamos a decir, orgánico, y hablábamos que tú preguntas en general a la gente de tu zona y el ganadero, como costumbre, no mira al suelo. El agricultor sí, sí mira al suelo, por supuesto, hace análisis
de sus tierras, mira la compactación que puede estar teniendo, o sea, se fija mucho más en todo esto. En cambio, el ganadero, la mirada al suelo es casi casi inexistente. Inexistente total, y eso yo lo veo como una autocrítica que nos pasaba a nosotros cuando empezábamos, ¿no? Uno estaba acostumbrado, digamos, a siempre poner el ojo o las decisiones de manejo con respecto a lo que pasaba con los animales, y el suelo prácticamente era como hay un soporte físico del sistema, pero que no entendíamos su importancia. Y yo siempre me acuerdo de una frase que a mí me dijo Piñero Machado. Nosotros en nuestro inicio nos asesoró, todavía vivía, Carlos Piñero, y él siempre me dijo, vos tenés que ponerte una escala de prioridades y eso depende de los tiempos que tiene cada uno de los componentes, ¿no? Dice, es mucho más fácil recuperar un animal flaco que un suelo degradado, ¿no? Porque son escalas de tiempo muy distintas, ¿no? Entonces siempre tus decisiones de manejo tienen que estar pensadas lo que yo hago, cómo impacta primero sobre el suelo, después sobre la pastura y tercero sobre los animales, ¿no? Porque ya cuando generamos, por ejemplo, una densificación, lo que decías vos, a nivel de suelo, bueno, ya estamos hablando de una escala para solucionarla mucho más largo que un animal flaco, ¿no? Que bueno, puedo aplicar una suplementación y en pocos meses revertir la situación. Entonces, tiene una importancia primordial, ¿no? Que como ganaderos empecemos a ver primero el suelo, porque si ese suelo está sano, productivo, va a generar mucha biomasa y esa biomasa va a ser la que después nos va a permitir aumentar la receptividad y la cantidad de animales que yo puedo sostener sobre ese sistema. Al hilo de eso, ¿qué dices? ¿Vosotros habéis logrado aumentar la carga desde que iniciasteis? Cuéntanos así un poco a modo muy estructural los cambios desde que fundasteis la ganadería, desde que empezasteis. Esa pregunta está interesante porque yo digo, ahí viene muchas veces la soberbia de uno. Eh, Cuando nosotros empezamos, yo me acuerdo que siempre Piñero, y si vos ves toda la bibliografía, siempre hace bastante hincapié en los años de miseria y en esas que se dan por disbiosis, ¿no? Por falta de actividad biológica en el suelo en esas primeras etapas. Y claro, nosotros empezamos, veníamos con un sistema súper adicto a insumos, era un campo que era todo agrícola, con grande uso, digamos, de insumos. Entonces, dentro de esos insumos estaban los fertilizantes solubles. Entonces siempre me acuerdo, ¿no? Que sembramos la pastura con sociadas, y tuvimos 2 años de una productividad enorme, digamos, una productividad que llegamos a tener una carga de más de 3 animales por hectárea, que para la zona esta es altísima. Eh, y por arrogancia dijimos, no vamos a tener los años de miseria, no van a venir, ya empezamos bien, bueno, vamos a meterle. Y tal cual dice la bibliografía, y que sobre todo es muy marcado en las zonas secas, en las partes húmedas, estos procesos son mucho menos, yo digo, violentos, esas caídas en la productividad no son tan sinuosas. Al final de entre el segundo y el tercer año tuvimos una caída en la productividad de las pasturas enorme, fue como el primer cachetazo, muchas especies de pastos no adaptadas a la zona, que son muy lindas, pero que precisan unas condiciones ambientales que acá no estaban, y había una estructura de suelo que tampoco podía sostener esa especie, hizo que tengamos una caída muy grande en la carga animal que podíamos sostener, ¿no? Entonces, realmente estuvo, o sea, uno cuando lo mira para atrás, estuvo horrible todo el campo, las pasturas, mucho suelo desnudo, ahí entre el segundo y el quinto, sexto año. A ver, esto no es lineal y como que cada sector va avanzando diferente, pero estuvo ese bache de productividad importante, que duró 2 o 3 años, y de ahí empezó lentamente un proceso de productividad creciente que yo creo que hasta hoy en día estamos lejos del techo, ¿no?
Si vos mirás para atrás, por ejemplo, en el mate, que tiene más o menos 15 años de manejo, eh, esa curva es muy, yo digo, a medida que uno va mejorando la estructura, la infiltración, la acumulación de materia orgánica, toda esa productividad de a poquito va subiendo. Pero es como que uno, siempre mi consejo es nunca se guíen por esa productividad inicial de los primeros 2 años, sobre todo en campos que vienen de historial agrícola. Son totalmente mentirosos. Si querés y precisás carga, usala, pero sabé que viene, después viene el cachetazo. Hoy más o menos la productividad, la receptividad con la que hoy tiene el mate está en torno a los 2,2 promedio, digamos, a lo largo del año, entre 2,2, 2,3 equivalente vacas por hectárea, pero fíjate que nunca llegamos a esos 3 inicial, ¿no? Pero la caída fue a poder sostener entre 1,1 y 1,2 equivalente por hectárea, ¿no? Fue estrepitosa, ¿no? Mira, justamente han hecho la misma pregunta que te iba a hacer. Por sintetizarlo mucho y que les quede claro, ¿dirías que entonces esos años de miseria, vamos, más que esos años de miseria, diría esos, esos buenísimos años tras en los primeros en el primer cambio se deben entonces a que arrastras no todavía fertilidad cargada en el suelo de insumos y demás, y que luego ya vuelven a la normalidad y esos años de miseria, por tanto, son los años normales y que de ahí luego ya empiezas a construir un sistema a poco más fértil y mejor? O cómo lo dirías de forma muy, muy, muy sencilla? Sí, está bien lo que resumiste, Jesús. Yo creo que es en la primera etapa uno aprovecha esa solubilidad química residual del sistema que viene manejando, ¿no? Se termina esa residualidad química, vos ya no tenés ese nitrógeno, ese fósforo soluble en el suelo principalmente, pero tampoco todavía tu suelo biológicamente tiene la capacidad, ¿no?, de fijar nitrógeno atmosférico, de liberar el fósforo que hay ¿cómo es? Que está en los minerales del suelo. Entonces, como que esas curvas, digamos, se cruzan, ¿no? Yo de a poquito el suelo va mejorando, pero se me cae esta solubilidad, ¿no? Entonces, uno lo que pasa ahí es esa caída en la productividad y después lentamente, año a año, la fertilidad va creciendo. Yo siempre le digo a los productores, como una conclusión que saqué con los años, es que la fertilidad esa real, que está dada por una buena actividad biológica, por tener un buen sistema de macroporos y microporos en el suelo, de tener lombrices, escarabajos, es una fertilidad que se construye y que no se puede comprar y que el principal insumo es la paciencia, ¿no? Si bien hay estrategias donde uno puede energizar o aumentar un poco la velocidad de esos procesos, no hay magia, ¿no? Yo creo que es el peaje que te cobra la naturaleza por, bueno, los desmanejos que uno hizo a lo largo de su historia, ¿no? Ujú, totalmente. Muy bien sintetizado. Mm, Teniendo en cuenta todo esto que dices, entonces, descanso como principal herramienta. Y segunda, ¿cuál dirías? ¿Forma de pastoreo? Eh, O yo teniendo creo en que cuenta, por supuesto, la que dijiste la primera, mentalidad, por sí, supuesto. sí, sí. Eh, Mira, la segunda, Jesús, que yo creo, tal vez, esta pregunta está influenciada un poco por el contexto de Argentina, no es tanto de lo que pasa en Europa, pero acá la segunda es distribución de agua en los campos ganaderos. Tenemos generalmente grandes extensiones con muy pocos puntos de agua, y si bien uno puede hacer que el animal camine una cierta distancia, estamos hablando que en muchas zonas de Argentina el agua está a más de 2.500, 3.000 metros de los animales, ¿no? Entonces, ahí hay una pérdida de eficiencia en el pastoreo, una cantidad de calorías, ¿no?, que se pierden en esas caminatas muy importante y que también hace muy ineficiente el proceso, ¿no?, de pastoreo, ¿no? Uno generalmente en este tipo de campos
están en pastoreo continuo o muy poco rotado, se encuentra con grandes áreas de sobrepastoreo cercanas a los puntos de agua y después áreas en los sectores más lejanos a las aguadas que hace muchísimo tiempo que las vacas no pastorean o que llegan en algún momento donde por ahí llueve y se arma algún charco y pueden tomar directamente el charco. Yo creo que esa es una gran deficiencia que hoy tenemos en muchos sectores ganaderos de Sudamérica en general, te diría, ¿no? Que muchas veces no hay una buena distribución de puntos de agua en el campo y el agua como nutriente incluso es más importante que el alimento, ¿no? Yo digo, la vaca sin comer puede estar hasta una semana, 10 días sin tomar agua, solamente dos, ¿no? Entonces, o tres como máximo. Entonces es algo que es donde se invierte muy poco y eso hace que, sobre todo en campos de grandes extensiones, que acá hay mucho, se haga muy ineficiente la productividad de esos sistemas, ¿no? Sí, es algo también frecuente aquí que duele invertir en agua, así como en pienso, en instalaciones o en coches, parece que nos duele menos. En el Sí, sí, agua sí. duele invertir, duele tirar manguera, duele cruzar la finca con agua, tener puntos en los distintos lugares estratégicos que necesitamos. Y es la mayor barrera que te encuentras en mucha gente cuando quiere iniciar este manejo, que dice, pero ¿y dónde doy de beber al agua? ¿Dónde les doy de beber al ganado? Perdón, ¿dónde pongo el agua? Donde ya tenía que estar. En verdad es que el ganado ya debería de tener aunque tuviéramos una finca y tú las tuviéramos todas en pastoreo continuo, yo digo, deberías de tener distintos puntos. Si no, cuando se van a pastorear al final de la finca, si solo tienes, como sucede en algunos lugares, que solo tienen un punto de agua y casi es en la Muchísimo. otra punta y lo dicho, se desplazan cantidades ingentes de metros con el consumo, como tú dices, que puede llegar a tener en algunos casos. Entonces, pues entiendo que allí en vuestro contexto, aunque aquí no se vea como algo tan importante, pero seguro que allí tiene todo el sentido que el agua cobre un papel tan importante. Ujú. Vos sabés que muchas veces yo hago el ejercicio sobre todo en lo que es la parte norte de Argentina, que son campos de mucha extensión, en hectáreas, de decir, bueno, desde cada punto de bebida que hay, de cada punto de agua, hagamos un radio, ¿no? Con un compás de 3.000 metros, ¿no? Más de eso ya sería muy difícil. A ver, estamos hablando que para ir hasta la punta son 6.000 metros ida y vuelta, ¿no? Y claro, muchas veces uno se encuentra que más de la mitad del campo queda afuera de esos radios, ¿no? Cuando uno superpone. Entonces, eh, muchas veces después se hacen cálculos de receptividad y se dicen, bueno, yo tengo tantas hectáreas, puedo mantener tantos animales. Y eso es correcto si uno tuviese distribuida el agua, ¿no? Pero si hay sectores donde estamos hablando que el agua está a 4 o 5 mil metros, es muy difícil que el animal aproveche esa parte y si lo hace es súper ineficiente, ¿no? Entonces, yo creo que ese punto del agua es sumamente importante y creo que hoy con los contextos de cómo de precio que estamos teniendo, es insólito que no se invierta en agua, ¿no? La tercera, y pasamos a otro punto. ¿Cuál dirías que es la tercera herramienta o tecnología más útil o puedes responderme desde lo personal para el mate o a nivel general, si por lo que sea fueran diferentes? Mira, yo creo que a nivel general, algo que tiene mucho impacto es el tema de la genética, ¿no? De usar, a ver, se quieren hacer muchas veces cosas insólitas, ¿no? Llevar al trópico animales de zona fría, a zona fría animales del trópico, todo tipo de injertos que termina haciendo sistemas que después necesiten un montón de subsidios externos en sanidad, en alimentación, en modificar el ambiente para adaptar esos animales, ¿no? Acá en Argentina es muy común, donde en la zona centro, donde estoy yo, ha tenido un gran éxito el Angus como raza o los cruces de Angus con otros británicos,
que sí, en el contexto mío, en zona templada, zona centro, funciona muy bien, pero normalmente, ¿qué se ha querido hacer? Llevar a la zona del subtrópico de Argentina esa misma raza, ¿no? Donde hay garrapatas, donde hay pastos megatérmicos muy altos, donde hay también más carga de parásitos internos, externos, bueno, un montón de factores que hacen que esos animales no se adapten a esa región y que después continuamente el sistema tenga que ser subsidiado desde afuera para sostener la productividad, ¿no? Yo creo que muchas veces pasa igual en los cultivos. Es como que en cambio de pensar, a ver, qué cultivo, qué animal se adapta a donde estoy, queremos adaptar el medio al cultivo de la raza, ¿no? Y eso es sumamente caro, ¿no? Bueno, lo ves también en España con razas que claramente son de zonas húmedas o de zonas más productivas, eh, con mejores calidades de pasto y muchas veces se quieren tener sobre ambientes más al sur, que son ambientes más limitantes, mucho más parecidos a las zonas más áridas de Argentina, ¿no? Claro, es lo que comentábamos, que hay una diferencia muy grande. En Argentina entiendo que también cambia sideralmente y es que además tienen la influencia, ¿no? Por los grandes resultados de las razas que necesitan ese ambiente mejor, más favorable, son las que se llevan a los ambientes desfavorables. O sea, se llevan Sí, los Ferraris a los caminos sí, 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 en lugar de los todoterrenos a las autovías. Que bueno, que exactamente. cada uno debe estar donde debe estar y es para lo que está, pero evidentemente el todoterreno en autovía no se te va a averiar, aunque no conduzcas con todo lo rápido que puedas, pero el Ferrari en el camino sí, o el deportivo que sea. Y siento que hacemos un poco con cultivos, con genética, hacemos eso, porque es tentador. Y el ego humano sabemos cómo es y siempre queremos, ¿no? Lo que aparentemente rinde más o es lo mejor, pero es lo mejor en ese contexto, en este otro no tiene por qué serlo. A mí uno de los cambios ahí, digamos, yo digo, más importantes, ¿no? Que pasaron en el mate. A ver, en el contexto del mate, cuando nosotros arrancamos, no estaba la cantidad de redes sociales y comunicación que hoy hay. Entonces mucho fue a prueba y error, ¿no? Al principio, pues por ahí no teníamos contacto con otra gente que estuviese trabajando en lo mismo. Y bueno, cuando salimos de agricultura, las primeras pasturas que se sembraron, sobre todo desde el punto de vista de las gramíneas, muchas fueron pasturas que son muy buenas nutricionalmente, en cuanto a palatabilidad, como las festucas, los raíces, los dáctiles, pero que no tenían nada que ver con nuestro clima, que no llueve en todo el invierno, ¿no? Y estas son especies templadas que precisan agua en otoño e invierno, ¿no? Entonces, claro, empezamos muy bien, la primera seca de verano que hubo, eh, se raliaron completas, ¿no? Y ahí empezamos a descubrir, bueno, no, en esta zona lo que anda son las gramíneas megatérmicas, ¿no? Los pánicos, las digitarias, las gramas, porque es una zona mucho más árida. Bueno, eso a nivel suelo, a nivel productividad y estabilidad, es increíble, ¿no? El cambio que se hizo después que empezamos a incorporar esas especies y que empezó a haber un proceso de sucesión natural en el suelo, que esas especies nativas que siempre están se empezaron a manifestar. Pasa que en estos ambientes donde, por ejemplo, el mate, que venía con muchísimos años de uso de herbicidas, es lenta esa sucesión, ¿no? Yo eso siempre diciendo un poco de lo que es la bibliografía, que hay mucha bibliografía relacionada a la ganadería regenerativa que dice, bueno, vos dale las condiciones y el pasto nativo aparece. Es cierto que aparece, pero acá, por ejemplo, especies muy buenas como los paspalum, las digitarias, las poas, las etarias, empezamos a ver una densidad buena recién a partir del octavo, noveno año, ¿no? Que es donde el suelo empezó a estar muy interesante desde el punto de vista de estructura. Y es un tiempo que a vos económicamente no te permite aguantar 9 años, si en el medio no hace una transición con otras pasturas, ¿no? Entonces, en los campos agrícolas, todo eso, las mezclas de pasturas que uno use o los cultivos de cobertura, si es un sistema mixto en esas transiciones,
para mí es clave para poder sostener un sistema productivo ahí en esas transiciones y fue algo que nosotros le erramos feísimo en las especies que usamos inicialmente. Por traerte un poco al contexto español, ¿qué dirías de lo que has visto aquí durante tu última visita? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? En este caso, primero, para mal. Bueno, para mal creo que está relacionado con esto que estoy diciendo, y es que, o sea, gran parte de Europa, exceptuando lo que es el sur de la península ibérica y el sur de Italia, tiene un clima frío y húmedo, ¿no? Uno de, a ver, de España, de Asturias, Galicia, País Vasco, ya pasando para Francia, y lo mismo en Italia, desde la zona centro para arriba, generalmente son climas fríos y bastante húmedos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Yo creo que todo el desarrollo tecnológico de especies de pasturas, de razas, de vacunos, eh, en Europa se desarrolló pensando en esos ambientes. Entonces, claro, cuando eso mismo uno lo quiere meter a las zonas secas, claro, uno ve ahí lo que decimos, ¿no? Animales desadaptados, mezcla de pastura que se usan que no son adecuadas. Me quedó muy marcado un par de esas que vi ahí en la zona de Cáceres, donde las especies que se siembran, no sé, raigras inglés, por ejemplo, ¿no? Es decir, ahí no hay ningún tipo de posibilidad que un raigras inglés tenga un buen fin en un ambiente donde llueven 400, 500 y donde está el suelo muy degradado, ¿no? Precisamos otro tipo de especie seguro, ¿no? Ahí en el inicio, y lo mismo con las razas, ¿no? Generalmente, no sé, por poner un ejemplo, ¿no? No para demonizar una otra raza, pero animales, por ejemplo, el charolais, limusín de frames muy grande en esos ambientes donde tenemos un montón de meses de pasto de mala calidad, ¿no? Porque en el verano se nos cae la proteína totalmente, ¿no? Entonces, yo creo que toda esa parte sur de la península, que es buena parte también, no sé qué porcentaje representa el área seca de España, pero para mí hay mucha, así por arriba hay más zona seca que húmeda, precisa como un cambio de visión en cuanto a empezar a desarrollar como su propia tecnología, raza o tipo de pasto y no copiar y pegar lo que se hace más al norte donde el clima es totalmente distinto, ¿no? Totalmente, es un poco lo mismo que yo defiendo, porque al final es lo que decimos, es mucha la influencia porque son muchos países, bueno, todo lo que es Reino Unido, Francia, Alemania, Países Bajos, Dinamarca, o sea, son, son muchos países los que constituyen un clima muy diferente al nuestro y, en cierto modo, incluidas las políticas agrarias comunes de subsidios, se nos trata como a los mismos cuando un Claro. 70% de España es semiárida, el clima mediterráneo, que es un abismo de diferencia el que tenemos. Y como bien dijiste, requiere de una filosofía, una cultura de trabajar totalmente diferente y casi deberíamos cuando recibimos, ¿no?, consejos o ofertas ofertas genéticas de semillas, de maquinaria, incluso de toda esta zona norte, es decir, calma y vamos a ver porque vamos a recordar que esto es otra realidad totalmente diferente. Igual que no le vendes una herramienta profesional a un niño, tampoco le vas a vender un juguete a un adulto, ¿no? Entonces, aquí creo que nos falta mucho más coherencia, diría yo, en ese sentido, porque bueno, Francia nos ha contagiado genéticamente al máximo, así como en otros países ha sido Reino Unido el que ha tenido más influencia, pero a España en concreto ha sido Francia, como dijiste, con la raza Charolais, la raza Limousin, que estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo no quiero demonizar ninguna raza, porque de hecho, he visto animales increíbles, individuos, como tú mismo estoy seguro que defiendes, ¿no? Que se adaptan muy bien, individuos concretos sobre los cuales se puede hacer una buena genética, pero se nos ha vendido de un mundo de otra galaxia, directamente de otro planeta, se nos ha traído una genética a esto otro nuestro. Y has venido un año de mucha abundancia a España
pero lo normal no es ver los campos como se han visto este año. De hecho, fíjate, mi padre tiene 70 y algo años ya y me ha dicho que no recordaba casi una primavera como esta. O sea, estamos hablando de que ha sido increíble y además con buen manejo, con algo de descanso y un buen pastoreo en algunas zonas y demás. O sea, se nos ha pudrido el pasto, se nos ha encamado y se Claro. nos ha pudrido. Entonces, mm, tenemos que saber gestionar muy bien y no guiarnos por estos años, como igual que tú decías con los años de abundancia y de miseria, de cuando cambias o haces esta transición de manejo, hay que tener mucho cuidado con utilizar estas tecnologías. Así que estoy muy de acuerdo en lo malo. Así que si te parece, El, sí, sí, algo que vos sabés que también me gustó para ver el contraste también es la cantidad de razas, digamos, criollas que hay allá por región, cosa que acá en Argentina hay, o sea, hubo biotipos de razas criollas, que bueno, son razas que se fueron adaptando a cada ambiente después de que se llegó acá a gente de la península, de Portugal, de España, que traía vacas para acá, y después tenés varias razas criollas, pero no hay una diversidad tan grande como la que ves en la península, y bueno, creo que ahí hay como un valor genético muy importante a rescatar, y en cuanto a esto, vos sabés que así una anécdota que me llamó la atención, es en País Vasco, en los campos de montaña, ver, por ejemplo, en las condiciones de monte, que son condiciones por ahí por pendiente y relieve complicadas, vacas en muy mal estado corporal y por ahí bajaban esos caballos vascos que seguramente han tenido mucha menos intercepción humana, digamos, en su historia, pero redondos de gordo. Entonces, digo, mirá vos, donde no metimos la mano, como de estos animales arreglándose con lo que hay, están en una condición corporal increíble, ¿no? totalmente. Y fíjate que estamos hablando del norte de nuevo, que allí hay proteína Sí, en el sí, campo, pero es que traes precisamente a la zona centro-sur de España esos animales en verano con la seca, con la pérdida de proteína en el pasto y lo claro, mismo, y se mantienen igual y claro, las vacas están todavía en peor condición seguramente que las que vieras, porque un verano en la zona norte es una primavera en la zona sur, o sea que primavera aquí exacto. para los argentinos, primavera es nuestra época más abundante de lluvia y con mejor temperatura para que crezca el pasto. Entonces, los caballos, o sea, la lástima cuál es, que el equino pues no está tan demandada la carne como la del vacuno y bueno, pues donde el vacuno hoy día se está pagando, vamos, por redondear 7,5 € el kilo de carne en canal. El del equino, que me corrija alguien si me equivoco, pero creo que estará sobre los 3,5, 4 € con suerte, incluso diría que tal vez algo menos. Entonces, claro, La- el- Relacionado a lo que decís, que es muy importante, la parte esa de la estación seca que tiene en general la parte más sur. Eh, un punto que yo creo que se puede mejorar muchísimo en España, que bueno, para algunos productores portugueses lo están trabajando bastante, es lo que son las suplementaciones proteicas en esa época seca, ¿no? Que bueno, son fundamentales, ¿no? Lo mismo pasa en la zona donde estoy yo, ¿no? En la provincia de Córdoba. Es muy difícil mantener una buena productividad y uno no adiciona al rumen ese poquito de nitrógeno que falta para que el fermentador pueda funcionar, ¿no? Entonces, ese creo que es algo que es una tecnología por ahí no demasiado difundida y se puede mejorar mucho en los ambientes secos la productividad con el uso, ¿no? de proteicos en la estación seca, ¿no? sí, como te comenté ahí la última vez que hablamos, nosotros este año, no sé si te hablé de números, pero este año hemos llegado a ahorrar lo tengo ahí en alguno de los vídeos, ahora mismo no recuerdo de memoria, pero cerca de 60, 70 euros por vaca, teniendo en cuenta que gastábamos cerca de 200. Entonces, es
aproximadamente un 35%, una cantidad muy, muy interesante cuando tienes un rebaño grande. Entonces, la nutrición en las épocas, como es el verano, en las épocas secas, donde pierdes proteína, saber ajustar, tener ese conocimiento de qué es lo que requiere el animal, el rumiante, cómo poderle ayudar para digerir esos pastos ya de que empiezan a perder calidad, empiezan a perder nutrientes y también, por supuesto, la suplementación mineral, me parece, a mí diría que a día de hoy lo metería entre las tres herramientas más importantes. En la zona seca, ni hablar, yo estoy totalmente de acuerdo. Es como una piedra angular esa parte de decir, bueno, cómo ese fermentador que es el rumen lo hacemos funcionar cuando la proteína se cae abajo del 8 o 9%, que en las zonas secas pasa, ¿no? Se te viene totalmente abajo. Acá, por ejemplo, en mi contexto, puede llegar a 3 o 4% de proteína en un invierno seco, ¿no? Y muy interesante también hacer, como decimos, los números, ¿no? De todos esos suplementos proteicos y valorar. Aquí el ganadero tiene mucho la costumbre de utilizo lo que la casa de piensos me da o me ofrece y no pienso mucho más allá de eso. A lo mejor simplemente estás requiriendo proteína, pero en cambio estás metiendo pues, muchas otras cosas que a ellos les interesan, ¿no? Pues para ganar más margen, que al final, pues como todos, ¿no? Es un negocio y yo no digo, yo no quiero decir nada malo de ello, simplemente quiero decir que el ganadero debe de tener más control y conocimiento sobre la nutrición de sus animales y no solo delegarlo al consejo de un nutrólogo que evidentemente está pagado para que te venda un producto. Es sencillo, ¿no? Sí, a ver, mucha de en la ganadería, si uno mira, digamos, cómo está armado el negocio, y obviamente no está hecha para que gane dinero un montón de gente, excepto el productor, ¿no? Entonces, sobre todo los productores medianos o chicos, cuando uno tiene un sistema extremadamente dependiente, ¿no? De insumos externos de alimentación, que, bueno, a ver, está todo relacionado a lo que decíamos, ¿no? A medida que uno tenga pastos más desadaptados, genética más desadaptada, más nivel de insumo va a tener que usar. Y son sistemas hermosos para que gane un montón de dinero todo quien le vende al productor, pero que el productor muchas veces termina sacando una tajada muy chica del negocio o incluso negativa, ¿no? Entonces, ese nivel, ¿no? de subsidio que muchas veces hay que darle a los sistemas hace que muchas veces se termine quebrando. Lamentablemente pasa que muchas veces, como en el contexto que estamos ahora, ¿no? De un precio de la carne altísima, es como que nos olvidamos un poco de eso y después cuando vuelve una época de malos precios, ahí nos agarramos la cabeza y decimos, bueno, ¿dónde se me está yendo el dinero, ¿no? Entonces, siempre está bueno pensar a largo plazo, ¿no? Desde ese punto de vista. Mira, ahora un comentario que dejaba ahí una persona me ha recordado una cosa que es muy importante desmitificar, ¿no? Que es que el ganado no necesita nutrición o suplementación porque la naturaleza se lo da todo. Y digo yo, la naturaleza no tenía lindes. Y Claro, sí. y el animal en verano se hubiera subido a País Vasco, a Galicia, aquí en España, ¿no? Y no se hubieran quedado en nuestra finca con ese 3% de proteína y con 40 grados, incluso 42 algunas veces, y 4 o 5 meses casi sin llover, desde mayo hasta algún año como este, casi casi no ha llovido hasta noviembre. Entonces, evidentemente, en la ganadería regenerativa hubo un mito inicial que por mi parte trataré de que no se oiga mucho más, que es que el ganado no necesita suplementación y que incluso en la naturaleza el ganado en las épocas secas adelgaza y ver eso como algo normal. ¿Tú qué opinas de esto, Bruno? Sí, yo creo que eso es como tener, a ver, es como algo muy romántico pensar que va a ser exclusivamente a pasto y nada, 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 nada. Hay zonas que sí se puede, que son las menos, son las zonas húmedas con distribución continua de la humedad. Por ejemplo, acá hay regiones de valles cordilleranos,
de la cuenca, lo que es la cuenca del Salado, parte húmeda de Argentina, donde vos todos los meses del año vas a tener buena calidad de pasto, ¿no? Bueno, esos serían ambientes donde uno no precisa prácticamente ningún tipo de suplementación. Ahora, cuando nos vamos a zonas secas, es muy difícil pensar que uno puede tener un sistema rentable sin adicionar nada todo el año, ¿no? Porque, a ver, una cosa es si estamos hablando, no sé, de un bisonte, de un guanaco, que eran animales que realmente pasaba eso, ¿no? Ganaban un montón de kilos en la época húmeda, que después lo perdían en la época fría o seca, según el ambiente, pero claro, donde no había ahí una producción que uno tenga que sacar para vivir económicamente, ¿no? Acá estamos hablando de que uno de esos animales va a hacer una extracción, ¿no? De kilos para vender y para poder vivir, ¿no? Entonces, en la zona seca es muy difícil, salvo en algunos lugares donde, no sé, por ejemplo, hay especies arbóreas o arbustivas que generan vainas que en la época seca complementan al pastoreo, pensar que se puede hacer absolutamente sin nada, ¿no? Quizás con los años y en la medida que uno tiene un sistema donde cada vez infiltra mejor el agua, retiene el agua, donde se alargan las temporadas de crecimiento y donde uno va adaptando al animal al ambiente, puede ir bajando esos niveles, ¿no? De suplementación, pero yo creo que es muy difícil pensar en no tener que poner nada, ¿no? Igual desde el punto de vista de la sanidad, ¿no? Hay muchas veces que al inicio se precisa, ¿no? Hacer cosas hasta que todo se vaya encaminando, ¿no? No, totalmente. O sea, al final podemos tener, en el caso de vacuno, incluso una genética muy resistente, como aquí tenemos razas autóctonas, aunque evidentemente te pagan por esos kilos la mitad que por una raza tipo limusino o charolés, porque esto es muy importante, quiero que la gente lo comprenda, es lo que al final está demandando el consumidor en último lugar, está demandando una carne magra, por la idea por los motivos que sea, que yo creo que ahora no es el lugar ni el momento de tratarlo, pero se está demandando una carne magra. Entonces, si queremos una carne magra, como es la que quieren, entonces los productores van a producir eso. Al final están produciendo lo que la gente demanda, ni más ni menos. ¿Cómo haces para tener un animal gordo si no suplementas cuando cae la proteína del pasto, cuando no hay ni minerales en la planta? O sea, hay que traerles. Por lo dicho, la naturaleza se nos irían, se saltarían de las cercas, harían lo que fuera si ven que no les llega la proteína, porque requieren de un mínimo para vivir, y ya no te digo nada en el caso de estar criando terneros, que lo voy a hilar con lo que ha dicho un compañero por ahí, dice, y no habéis hablado de la temporada de partos en las épocas. Para mí, por supuesto, otro de los pilares, ¿no? Como dice Jaime Elizondo, que él lo categoriza como uno de sus cuatro pilares, temporada óptima de partos. Yo también puedo decir personalmente que es otra de las formas que tenemos de atajar precisamente esos problemas de suplementación excesiva. O sea, si conseguimos tener a las vacas sin cría en esas épocas secas, pues vamos a ahorrar la proteína. Tal vez nos falte luego aquí en la zona de invierno la fibra, pero bueno, siempre va a ser un recurso más natural, siempre va a ser más fácil de conseguir y va a ser pues de mayor proximidad. Sí, sobre todo cuando estamos hablando, ¿no? De zonas con las lluvias concentradas, ¿no? A ver, en todos los contextos siempre la estación de parto es mejor o sea, tener los toros todo el año, ¿no? Por un montón de cosas, ¿no? Por poder seleccionar a cuáles son los animales más fértiles, poder rechazar a los animales infértiles, porque la realidad es que los productores que tienen los toros todo el año nunca se lleva un control individual de qué vacas están quedando preñadas y cuáles no, ¿no? Muchas veces se dice que sí y no, entonces por ahí la vaca permanece en el sistema aunque no quede preñada. Pero lo más importante yo creo es poder sincronizar esos momentos, que lo que decía es que le da mucha importancia a Jaime,
de más productividad y calidad de pasto en los momentos que más demanda tengo por los animales, ¿no? A ver, no me sirve de nada tener el momento de más demanda por parte de los terneros y la vaca y yo no tener pasto de mucha o mala calidad. Entonces, a medida que peor es la distribución de humedad en la zona, más importancia tiene hacer una monta estacionada. ¿De cuántos días o meses tenéis vosotros la temporada de empadre? Mira, en el mate actualmente no se hace cría, nosotros hacemos recrías, donde tenemos vacas madres capitalizadas, más animales de compra, eh, pero normalmente lo que hacíamos acá y lo que se está trabajando son periodos de entre 60 y 90 días y tener algún porcentaje de productores que viene haciendo una gran presión de selección que tal vez están en 45 días, que no son tantos, pero los hay, ¿no? Ujú. ¿Qué tal ves? O sea, al final, por tu experiencia, aquí en España no hay ganaderos que lleguen a esos números tan bajos. Igual puedo conocer gente que tenga 90 días o 120 y otros que tengan 60 y 60, otoño o primavera, pero tan pocos no. ¿Podrías decir si es verdaderamente rentable cuando se hacen los números de esas ganaderías versus otras que no tienen una temporada tan conjunta, tanto en la suplementación del ganado como en la fertilidad que logran tener? Mira, yo creo que una estación tan corta es para alguien que venga trabajando hace muchos años, que los hay, son pocos, pero donde, a ver, para lo que es la generalidad, querer pasar a una estación tan corta puede terminar a que es muy linda la teoría, pero que quedan todas las vacas descubiertas, ¿no? Entonces, pues, económicamente, no, a ver, no vamos a tener ternero y es lo que en definitiva uno solventa la rentabilidad del campo. Entonces, me parece que una estación de 90 días algo que es muy razonable llegar, serían 3 cubriciones que uno puede dar en ese periodo para gran parte de los productores que están empezando a hacer un cambio, ¿no? Ya creo que a 45 días exige un montón de cosas a manejarse más finas, por ahí lo considero que a lo mejor es un poco idealista para la gran mayoría de los productores, ¿no? Lo mismo que, por ejemplo, los cambios por día que uno haga, ¿no? A ver, sí, es muy lindo trabajar con muchos cambios, con 4, 5, 3, que de hecho nosotros en algún momento lo hacemos, pero la verdad que para el contexto que mucha gente parte, pensar en un cambio cada 2 días, un día, es algo mucho más llevable, sobre todo en las etapas iniciales, ¿no? Hay muchas cosas que por ahí, por querer llevarlas a los extremos, hace que después, logística, operativamente, no se puedan sostener, ¿no? En el tiempo. Y esto es mejor, a lo mejor hacer menos cambios, pero poder sostener esa constancia a lo largo del tiempo que querer hacer un montón y que después el personal o la persona que gestiona termine harta de esto y no quiera trabajar así, ¿no? No, estoy muy de acuerdo. Además de la inversión que supone esa transición de una temporada continua a tan corta. Al final vas a perder muchos días de producción del ganado y eso hay que cuantificarlo en número y nosotros aquí particularmente lo que recomendamos es ir recortando 15 días, en el caso de quien pueda tanto económicamente como genéticamente sostenerlo, a lo mejor que vayan recortando algo más de tiempo y que se vaya haciendo gradualmente. Igual un primer año si puedes pasar del año entero a ya solo tenerle el toro medio año, pero, Exactamente. pero conviene, ya lo digo, ir con mucha recría porque va a haber mucho ganado que va a fallar, se va a quedar fuera y conviene ese año también, si vas a hacer eso, no querer construir todo a la vez, porque también queremos dejar de suplementar al ganado y hacer un pastoreo perfecto a la vez Claro, que hacemos todo eso y, oye, yo hablo por mis propios errores, hemos subido muchos vídeos hablando de esto y mucho cuidado en querer hacer todas estas cosas a la vez, como hicimos nosotros,
porque te quedas sin terneros. Y luego al final, yo hablo mucho, ¿no? Hay una pregunta que me gusta hacer mucho a los ganaderos españoles y es, o sea, finalmente, ¿cuántos kilos por hectárea estás produciendo? Pues es un término que allí sé que es muy común, aquí no, aquí se habla por Exactamente. individuo. ¿Cuántos kilos te da una vaca? Es su ternero, pero no se habla por hectárea. Y yo digo, es increíble porque se habla del ahorro que se ha tenido muchas veces en insumos, pero no se habla del aumento en kilos de carne por hectárea. Y entonces, a mí me gusta que aprender de todas partes y si he aprendido algo de Argentina, ¿no? Entre otras cosas, por supuesto con pinzas, porque sé que allí estáis muy locos con los kilos de carne por hectárea. A veces lleva también a, Exactamente. a irte a otro extremo que también tiene otras consecuencias negativas, pero me parece que es muy importante tener estas consideraciones y no querer hacer todo a la vez. Sí, tanto en los sistemas, digamos, de producción de leche como de carne, poder cuantificar cuál es la producción por hectárea es muy importante porque en definitiva todos nuestros costos son a nivel de superficie y no de animales, ¿no? Entonces, aparte, en cuanto, por ejemplo, la ganadería de cría, uno a lo mejor si no cuantifica de esta manera global en kilos por hectárea, uno puede estar pensando que está produciendo mucho porque está destetando terneros pesados, por ejemplo, pero por la otra parte se me están yendo un montón de animales o de vacas que no están quedando preñadas y eso hace que el próximo año va a ser mala la productividad. Entonces siempre se debería unificar eso en kilos vivos por hectárea como indicador para saber dónde estamos parados, ¿no? Tal cual lo que decís, ¿no? Tampoco pasarse para el otro lado y después ir siempre detrás de los kilos y que muchas veces se terminan produciendo muchos kilos, pero a un costo alto A un también, ¿no? coste muy Entonces, alto, ¿no? Sí, sí. eh, creo que en la ganadería muchas veces no gana el que más produce, sino el que produce eficiente y a un bajo costo, ¿no? Sí, yo me quedaría siempre con la frase de buscamos ese margen bruto sostenible por hectárea. O sea, al final Exactamente. me da igual los kilos de carne incluso que produzcas por hectárea, realmente lo que me importa es ese margen bruto, pero que no solo se logra ahorrando en suplementación, sino Claro. que bueno. Bueno, Mira, pues si te... justo Sí, relacionado con eso, un pequeño aporte, pero el otro día hablaba con un cliente que es un productor mixto que hace agricultura y ganadería. Ahora estamos con un contexto de precio de carne muy alto y después con un precio relativamente bajo de cereales, ¿no? Entonces, bueno, lo que hablamos es un buen momento para que ese grano, en cambio de mandarlo como tal al puerto o venderlo, se convierta en kilos de carne, ¿no? Pero pensando que es una estrategia puntual de este año, ¿no? Y que tal vez otro año no sirva, ¿no? Pero eso también, bueno, creo que tiene que ver un poco con la adaptación y cómo uno va leyendo los contextos, ¿no? sí, total, total. Vamos ya un poco justos de tiempo, pero es normal y mira que intento que no nos enredemos nada, pero es que quedan muchísimas cosas por tocar, por supuesto, hablar mucho más de la genética, hablar mucho más de los números, de la selección, de tantísimas herramientas de parásitos, de enfermedades, de mogollón de cosas, pero si te parece... em, te voy a hacer una ronda muy, muy rápida de preguntas, así de A o B, blanco o negro, que se nos ha ocurrido para hacerlo así también más dinámico. Y finalmente pasamos a las preguntas que tengan los espectadores. ¿Te parece? Buenísimo, buenísimo. Venga, pues vamos con ello. Am, Tienen que ser rápidas y no te me puedes ir por las ramas, ¿vale? Es una u otra. Perfecto, perfecto, perfecto. ¿Pastoreo a ras o dejando mantillo? Ah, esa es una polémica enorme. Mi conclusión, cuando el sol da directo en verano, dejar algo de remanente, en el invierno que el sol no pega tan directo, se puede ir más abajo. Bien, creo que esa es la única es en la que más te perdonaría que te explicaras. ¿Un cambio por día
o más, teniendo Uno, en cuenta todo el contexto en general. no, uno por día está súper bien. Angus o Hereford, Angus, puro o cruzado, cruza, grande o pequeño, pequeño, suelo o vaca, suelo siempre, fertilidad o peso, fertilidad, rendimiento por individuo o colectivo, colectivo, por hectárea siempre. quad o caballo. Perdón, que no te escuché, se me cortó un poquito. Quatri, que llamáis un quad o caballo. Ah, cuatri en la mayoría de las veces, salvo en algunos contextos. Ah, Boisán o Piñeiro. Eh, Perdón, ¿es quad o piñeiro o Boisán qué? o Piñeiro. Ah, es muy difícil, pero Piñeiro hizo que la masticó todo lo de Guasán en un solo libro. Jaime Elizondo o Johan Zitzman. Ah, esa es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Yo, a ver, Difícil. ¿no? Por una cuestión, yo creo, de hispanidad, me es mucho más fácil entender lo de Jaime que lo de Siedman, pero no porque uno sea mejor que el otro, ¿no? Cerca móvil o cerca virtual. La virtual es del futuro, pero siempre cerca, una o la otra. Y unas dos o tres más personales. ¿Cuál dirías que es la mejor vaca que has visto? Yo creo que no hay una vaca ideal, sino que para cada ambiente hay una vaca que es la mejor, ¿no? No sé si la pregunta iba en cuanto a eso. Para, o dónde vi las mejores vacas, no sé a qué te referías. Está bien esa. Vamos a pasarla ahí. ¿Dónde has visto la mejor ganadería? Es decir, con más coherencia en base a la zona, el contexto, el manejo, la venta que hacen del producto, si vienes de estete o vienes cárnico, o, me refiero a carne de producto comestible ya. En el combo, ¿no? Me gusta mucho la ganadería que vi que hay, ¿no? En la zona de la Cuenca del Salado en Argentina, ¿no? Creo que, eh, a ver, pensando en el todo, se ha logrado hacer o se puede lograr hacer una ganadería de bajísimo costo con vacas muy adaptadas y niveles de producción muy altos con muy pocos insumos, ¿no? Ujú. ¿Qué raza utilizan o utilizan diferentes? Es diferente, pero en general es Angus, pero Angus que ha sido muy bien seleccionado en el tiempo, ¿no? Ujú. ¿El mejor ganadero del mundo? Ay, qué difícil que es esa, porque hay muchas cosas, ¿no? Que hacen que alguien sea el mejor. Ujú. Eh, pero, a ver, yo creo que todos los casos que he conocido, lo voy a poner a Juan Dutra, eh, como un caso realmente valioso de aplicar todo esto que estuvimos hablando a un contexto muy complicado, ¿no? Y eso tiene mucho valor, ¿no? Porque, o algunos ganaderos te podría nombrar que trabajan, por ejemplo, en la Patagonia Argentina o en el norte de México, eh, que realmente es valorable como en un ambiente que ofrece muy poco y que es muy limitante, han llegado a tener niveles de producción muy buenos en relación a lo que es el entorno, ¿no? A ver, hay un montón de buenos ganaderos en las zonas húmedas, pero es más fácil, ¿no? Pero a ver, cuando vos tenés un relieve complicado, donde tenés una zona que llueve en 100, 200 milímetros, por ejemplo, en el caso de Juan, que trabaja con un perfil de suelo chiquitito así, hacer ahí una ganadería eficiente realmente creo que tiene un valor adicional, ¿no? Ya nos vale no haberlo mencionado más a Juan. Am,
ya que lo has mencionado, ¿cómo te ha impactado a ti, Juan, personalmente, ya que has escrito libros con él y todo? ¿Qué es lo que más te llevas de Juan? ¿Qué es tu mayor aprendizaje sobre él? O La gracias a él. capacidad, la capacidad de observación por lejos, ¿no? La capacidad de poder hacer una lectura de un ambiente y sacar conclusiones que realmente increíble, ¿no? Eh, la verdad que en eso se lleva el premio, ¿no? Yo he tenido la suerte, la verdad, de conocer a grandes y haber tenido grandes mentores de diferentes áreas, a Piñeiro, a Jairo Restrepo, a Juan, eh, a Seiborg, a Darren Doherty, a Pablo Echeverry, que somos muy amigos, a Pacho Gangotena, a Nacho Simón, un especialista en suelo, Sergio Toletti, que también es amigo, así que, o sea, en eso la verdad que yo siempre digo que tuve la suerte de compartir y aprender de gente muy, muy valiosa. Sí, la verdad que has dicho todos ellos grandes Y ganaderos. seguro me estoy Y, olvidando de y, alguno, ¿no? Que no y se no me enoje. ganaderos, como has dicho, Nacho Simón también, una persona muy, muy interesante, la que también Sí, hablando no, de... de otros rubros. Vos sabés que muchas veces a mí lo que me ha pasado en esto es que he aprendido mucho también de los ganaderos en sí, ¿no? Y eso muchas veces creo que es para valorizar que hay muchos conocimientos, ¿no? Tradicionales que por ahí hay que ajustarlos, pero que hay muchas observaciones que hace la gente en los lugares que realmente son muy valiosas y que no hay que perderla, ¿no? Porque, por ejemplo, yo puedo ir para trabajar que por ejemplo en el País Vasco me llevé mucha sorpresa, me impactó para bien, esa capacidad de observación y de sacar conclusiones de la gente del lugar, ¿no? Eso también uno lo ve en algunas provincias de Argentina como Corrientes, Entre Ríos, que tienen mucha tradición ganadera, donde por ahí te dan esos conocimientos empíricos que realmente se logran por haber estado muchas horas ahí trabajando con los animales, ¿no? Y creo que ahí es donde más se aprende. Ujú. Estoy muy, muy, muy de acuerdo con eso. Penúltima, ¿cuál es tu mayor sueño? Mi mayor sueño, yo creo que va relacionado a ver, o te podría decir un montón de cosas muy abarcativas, pero la verdad que el mayor sueño es que, digamos, mis hijos crezcan en un contexto sano, ¿no? Y entendiendo la importancia que tiene lo que hacemos para el planeta, ¿no? Y para el suelo y para poder tener una mejor calidad de vida, tanto individualmente como colectivamente, ¿no? Me parece que el área de cambio siempre más importante es lo que uno puede hacer tranquera adentro, después hay un montón de cosas de afuera que a lo mejor no te gustan, pero que son muy difíciles de impactar. Entonces yo quisiera, ¿no? que mis hijos puedan en su proceso de crecimiento entender el impacto que tiene la producción de carne, la gestión de los pastizales y de las praderas en el clima, en el suelo y en las personas también, ¿no? Muy bueno también. Voy a remasterizar un poco la última en base a lo que has dicho. Después de tantas horas observando en la naturaleza, recorriendo, viendo cada amanecer, viendo cada gota de agua, cada semilla germinar, cada animal nacer, incluso cada sacrificio que hacemos de un animal, ¿a qué atribuyes todo eso? ¿Qué es lo que mantiene ese orden tan perfecto? Yo no sé si hay algo que uno pueda explicar, ¿no? Mira, yo no soy una persona por ahí demasiado religiosa, tal vez, pero uno ve cosas en la naturaleza que realmente llega a pensar, esto es obra de algo más grande, ¿no? Porque hay tanta perfección muchas veces en los ciclos, en los procesos, en los ambientes donde se mezcla, ¿no? A mí siempre me sorprende, ¿no? El rumiante con el pasto, con el animal, y cómo eso estaba
extremadamente sincronizado, que sin duda debe, debe haber algo más grande que nosotros, ¿no? Pues muchas veces, a ver, uno puede estudiar un montón de biología y todo, y hay cuestiones que es muy difícil de decir, de explicarlas, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay algo más grande que nosotros que explica gran parte de esos procesos y que la función nuestra es, bueno, cómo podemos entenderlo y aprovecharlo para poder vivir de eso de la manera más sostenible posible. Ujú. Muy interesante también la respuesta. Me venía justamente a la cabeza un fragmento de vuestro libro, creo que es del último, el de la madurez biológica, en el que habláis, ¿no? De ese milagro en el que las vacas consiguen producir a través de la fermentación minerales que no se encuentran por sí solos en el pasto, que el ser humano no podría conseguirlos del pasto, sino que en esa fermentación pues podemos conseguir, ¿no? Esa famosa B12, cobalamina, podemos conseguir hierro y es cuando te das cuenta de estas cosas y sobre todo cuando te das cuenta observando mientras pasta el animal, dices, esto está demasiado perfecto logrado, es una obra de arte de principio a fin y la verdad que es que ahí te paras a pensar y dices, si esto se origina solo, si esto, o sea, es más fácil pensar que esto tiene una intención a que es una casualidad, ¿no? Un rumiante es algo increíble, ¿no? Si vos te pones a pensar que el pasto, más del 97% está formado por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, una vaca se termina alimentando de aire, agua y sol, ¿no? Que es lo que hace el proceso de fotosíntesis, ¿no? Entonces, luego la carne, lo que hace un rumiante básicamente es concentrar energía solar en un producto de altísima calidad, ¿no? Y ahí siempre vienen, viste, las discusiones entre el veganismo y la ganadería, y vos decís, a ver, ¿cómo puedes producir un producto de tan alta calidad en lugares donde climáticamente no podés hacer agricultura, ¿no? Y ahí la ganadería tiene, digamos, una función primordial, ¿no? Porque más de tres cuartas partes de la superficie terrestre son áridas o semiáridas, ¿no? Y muchas zonas no son cultivables. Ujú. Pues nada, brutal, tío. Muy, muy de acuerdo y muy buenas reflexiones. Vamos a pasar a las respuestas de las preguntas que han dejado aquí en la caja de preguntas, que por si alguno puso en el otro lado, es en la que tiene una interrogación y como un símbolo de diálogo. Pero hay que darles directo porque si no, se nos aquí se nos va a hacer muy, muy, muy tarde, ¿vale? ¿Con qué suplementáis en invierno? ¿Con fibra para reducir diarreas? ¿Algo tipo taco? ¿No paja? Yo creo que esta es una pregunta de España. Se la respondo yo rápidamente, si te parece bien. Exacto. Sí, la fibra es indispensable en esos casos, pero sobre todo no entrar al pasto cuando está súper chiquitito. O sea, siempre dejar, ¿no? Que lo que recomendamos siempre nosotros es no tengáis prisa y invertir. La diferencia entre invertir y gastar es cuando una inversión es cuando tú pones dinero, pero te va a reportar algo más. En cambio, el gasto es lo mínimo obligatorio para mantener la actividad. Cuando tú suplementas en esa época que ya no tienes pasto y le das forraje al ganado, cuando ya podrías meterlas porque ya tienen un poquito de hierba, ahí estás invirtiendo. En cambio, si ahí lo comes y luego tú ya echas cuando se ha acabado, ahí ya es un gasto. Entonces, suplemento antes de meter las vacas, en el caso de que no tenga pasto, y si no, pues suplemento lo que pueda requerir el pasto. Pero sí, muy importante y por supuesto las diarreas es un tema para hacer una masterclass entera tratándola de una perspectiva muy integral porque hay mucho tras las diarreas, ¿sí? Diego González Colman, buenas, excelente vivo. Teniendo vinos en pastoreo racional, boasán y gallinas ponedoras, que es tu caso, que no lo hemos ni mencionado, de todas las cosas que nos dejamos en el tintero, ¿es bueno pasar las gallinas al otro día del pastoreo de ovinos o esperar unos días para que los huevos de la agosta nazcan y las gallinas los puedan comer?
Sí, generalmente cuando uno hace un pastoreo atrás con las aves de los rumiantes, tratamos de ir en la época húmeda donde hay moscas y larvas en la bosta, de pasar unos 3, 4 días después, que es donde esa larva alcanzó un cierto tamaño, ¿no? Porque el primer día seguramente el huevo todavía no eclosionó. Y no tiene sentido hacerla en las épocas donde no hay moscas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, acá en invierno, en nuestro invierno es seco y frío, no hay moscas, entonces simplemente pastoreamos por otro sector con las gallinas y no necesariamente atrás de las ovejas. Ujú. Manuel, el Ardisanu, tengo una pregunta, ¿se podría introducir a la raza Bon o Blanco Orejinegro en España? Mira, la verdad que Tengo. no estoy muy familiarizado con la raza, sé que es una raza colombiana, pero bueno, un poco lo que venimos hablando, ¿no? A ver, pensar en qué contexto están esas razas produciendo en Colombia y ver si en España hay un contexto similar donde esa raza pueda tener una utilidad, ¿no? Mm. La cual creo, bajo también mi desconocimiento, he visto un poco los animales, pero viendo el biotipo creo que no es la genética que se requiere, pero no lo tengáis nada en cuenta, ¿eh? Buenas, en pleno verano, cuando muchas veces el pasto se seca, ¿cómo se podría prescindir de pienso? Creo que lo hemos tratado, además creo que la pregunta es del inicio. El ganado debe de tener siempre las condiciones que requiere para vivir correctamente, tener salud y buen desempeño. Entonces, cuando el pasto ya no lo tiene, hay que dárselo de una forma u otra, siempre buscar la forma más natural y más eficiente y económica. Pero bueno, creo que lo hablamos y seguro que ha quedado A ver, vuestro. eso solamente adicionar, tratar de ver en la zona donde yo tengo cuál es la proteína de más bajo costo que puedo conseguir y que mejor utilidad me va a dar. En alguna zona va a ser espelor de girasol, de soja, algodón, no sé, acá en Sudamérica, la urea, que en algunos ambientes puede ser una forma para complementar ese nitrógeno muy barata, sobre todo en animales adultos. A ver, cada zona y en cada contexto hay que analizar qué recursos tengo, pero después lo otro lo hablamos todo. Sí, el paquete que ha dicho Bruno, básicamente, y añadiría, ¿no? Alfalfas de primera, que también tienen mucha proteína. Exactamente. El primer, último corte y bueno, pues principalmente esas. Luego, es Senat Fra. Luego del pastoreo en un lote, ¿se recomienda sembrar remolacha forrajera o alguna pastura específica? A ver, los que sea, acá le llamamos verdeo, a ver, que son cultivos anuales que uno siembra para pastoreo, puede ser remolacha, puede ser avena, cebada, centeno, son cultivos de temporada. Yo creo que puede ser una herramienta que uno tenga para, por ejemplo, pasar la época seca o recriar animales en algún contexto, pero nunca debería significar la base del pastoreo, ¿no? Siempre hay que tratar de que la base del sistema sea pasturas perennes, que son lo más barato a largo plazo, y que esto represente a lo mejor un, no sé, 15-20% de la superficie como un complemento de lo otro, ¿no? Muchas veces, ojo que eso se invierte, en Sudamérica pasa un montón, y todo el sistema depende de sorgo, avena, maíz o cultivos de temporal, lo que eleva los costos enormemente. Muy de acuerdo también. Adri García 97. ¿Sería recomendable resembrar periódicamente los pastos? Yo creo que a largo plazo no. Uno tiene que tratar de lograr lo que Arno Klocker, un libro que a mí me encanta un montón, que se llama La empastada permanente bien manejada, llamaba él una empastada polifítica bien manejada, ¿no? Donde vaya quedando una mezcla de las especies nativas con tal vez algunas que nosotros introduzcamos, pero que sea un sistema que no requiera continuamente estar interviniendo, ¿no? Yo la única especie que acá siempre me es un dilema es la alfalfa, que tiene una utilidad muy grande como complemento proteico y que tiene, bueno, un lapso de 6 7 8 años de uso, se va perdiendo y bueno, ahí después decisión de cada uno si la reincorpora o ya se queda con lo que el sistema va evolucionando. Ujú.
Quería consultar, ¿cómo es el tema de suplementación con melaza de caña en ganadería regenerativa? La melaza, o sea, generalmente cuando uno hace un suplemento para la época seca, eh, esto, a ver, voy a hablar de lo que más experiencia tengo, que es de cómo nosotros lo hacemos, ¿no? No es una receta universal, ¿no? Pero normalmente, dentro de ese suplemento que te da en invierno, este suplemento tiene uno de los ingredientes, es proteína verdadera, que puede ser soja, girasol, algún tipo como es de oleaginosa, lo que consigamos. Después tiene un componente de nitrógeno no proteico, que sería la urea, que hay que darla con mucho cuidado, pero que es una herramienta buena, sobre todo en vacas, no tanto en recrías. Y después tiene un componente de energía, ¿no? Que es la energía que uno le da al rumen para que el rumen pueda romper el pasto y las cadenas carbonadas sumarle ese nitrógeno que le estoy dando. Esa fuente de energía puede ser, por ejemplo, maíz molido, trigo, y en algunos contextos la melaza es muy barata y funciona muy bien. Que estarías dando energía básicamente al rumen, ¿no? Y después el otro componente, que personalmente lo uso mucho, es la sal como limitante de consumo, ¿no? Para regular la cantidad que los animales comen. Muy interesante hablar sobre casi ese punto en concreto de ahora, de forma extendida, como decíamos. Eso da para un live solamente de eso, ¿no? Total, total, total. Al final, pues estos lives son un poco para dar a conocer a los productores y a la persona en sí. Y bueno, pues responder algunas preguntas, pero por supuesto, de donde se extrae el valor es de agarrar un tema y, como digo yo, destrozarlo, desmenuzarlo de principio a fin, ver distintos casos de personas y que la gente se pueda ir con sus dudas puntuales de su caso particular resueltas. Ahí sí, porque si no aquí, evidentemente, sería imposible. Una de las últimas, ¿qué opinan del forraje verde hidropónico? Yo creo que, a ver, es una herramienta más. No veo, a ver, no le veo demasiada funcionalidad en sistemas donde se puede producir mucho pasto, digamos, en el campo, y que después los sistemas que he visto me parece desde la logística, salvo depende un poco la cantidad de vacas que tenga, ¿no? Creo que es una herramienta que hasta un cierto número de vacas es viable. Ya cuando tenés una cantidad de vacas más grande, más de 80, 90, 100 vacas para arriba, se hace un poco complicada la logística de administración de eso, que es muy importante en lo que es suplementación. ¿Cómo podemos, de una manera operativamente fácil, alimentar a los animales? ¿No? Porque hay muchos suplementos que son muy lindos, pero que después en la logística diaria de darlos son inviables. Ujú. Pero si tienes gente o tú mismo con experiencia con el hidropónico. No, yo no tengo experiencia, sí hay en alguna parte de Argentina que se está usando básicamente para tener algo verde en la época seca, ¿no? Pero normalmente para un número no muy grande de animales la gente que lo está usando. ¿Y qué sucede Pero con sería eso? algo, a ver, yo creo que nunca poner el caballo delante del pasto, ¿no? El caballo delante del carro, perdón. Hay veces que, a ver, veo que se incorpora la tecnología de forraje hidropónico, pero no se empieza a rotar y a aprovechar bien el pasto del campo, ¿no? Entonces, bueno, obviamente, primero lo primero, ¿no? Totalmente. A ver, porque estas van corriendo. Se nos meten muchas ahora de últimas. Ah, ¿qué opináis del biochar? Del biochar, bueno, mira, te voy a hacer una opinión general, no solamente del biochar, de eh, los bioinsumos en general, ¿no? Son una herramienta muy buena para acelerar procesos. Depende un poco de la escala de la producción, qué tan factible
es aplicarlos, ¿no? Personalmente he trabajado, no sé si se refiere al biochar usado como suplemento en los animales o aplicado al suelo. Eh, en el contexto de la ganadería supongo que es como un complemento de la suplementación, ¿no? Eh, Después hay todo lo que sea biofertilizantes, compostaje y un montón de tecnologías aplicadas sobre el suelo y sobre la pastura. Son muy buenas, pero es muy difícil de escalar cuando empieza a subir el número de hectáreas. Entonces, ahí yo haría mucho más hincapié a seguir haciendo más eficiente el proceso de pastoreo que en incorporar bioinsumos al sistema, ¿no? Que muchas veces es costoso también. Mm. En algunas zonas puede ser costoso, sí, si no lo puedes hacer tú mismo es un poco caro para lo que realmente es. ¿La cáscara de almendra es un buen suplemento proteico? La verdad que no tengo experiencia usando cáscara de almendra. No, me imagino que si es la cáscara, no me imagino que tenga mucha proteína, ¿no? No, Me yo creo imagino que más que tenga fibra y algún mineral, pero no proteína. yo la cáscara me suena que hay algún caso por ahí. Torta de almendra, sí. Claro, Y tortas exactamente. sí, y además creo que tenía, si no recuerdo mal, sobre un 40 y algo por ciento también de proteína, 40 y algo. El problema de la torta de almendra, si es verdad, hubo un momento, les gusta el ganado, huele muy bien, da gusto, la verdad. Y el tema es que tienen que dártelo como muy picado, porque a veces lo dan en terrones como muy grandes, Claro, entonces un terrón de esos equivale de pronto a un chute demasiado grande de ración, entonces es difícil ajustar la ración por individuo. exacto. Y, y es que estas últimas que se colaron por aquí, se nos han metido muchas. Van a tener que quedar para otra vez, si Dios quiere. Mm, yo me quedo, de este directo me quedo con bastantes cosas, sobre todo más bien reafirmar, ¿no? Porque al final, pues bueno, los hacemos un poco con vista, o los enfoco con vistas a todo el público. Intento hacer alguna pregunta más técnica, algunas más la idea es que todos puedan salir un poco nutridos de él y sobre todo eso, que nos conozcamos, que veamos otros puntos de vista, que nos contagiemos, ¿no? De la fe que da gente como Bruno con sus buenos resultados. Empezar como empezaron hace, vamos a decir, pocos años y lograr todo lo que están logrando, pues evidentemente es una señal clara de que se están haciendo las cosas bien y de que funciona todo esto que dicen y más cuando se le conoce, te das cuenta de que es un gran profesional, de que se puede aprender mucho a sus 33 años, que es una pasada. Y evidentemente creo que todos se han quedado con ganas de más, entonces que nos lo hagan saber y ver si podemos organizar tal vez algo más concreto, bien sean unas temáticas o, por añadirlo a a esas preguntas que hacía, yo tenía una personal y es, ¿volverás a España, Bruno? Ojalá, ojalá. La verdad que la hemos pasado muy bien. Me ha visitado mucha gente de España acá en el Mate y la verdad que la pasé espectacular ahora cuando fui. Eh, Sobre todo con la comida, ¿no? Increíble. No, y el trato de la gente, la verdad que ha estado más allá de todos los aprendizajes y lo que uno pudo dejar y seguramente recibí mucho más de lo que dejé. La verdad que me traje un montón de hospitalidad y sobre todo que me ha divertido mucho toda la experiencia en la península, ¿no? Así que ojalá que sí pueda estar de vuelta ahí compartiendo. Pues va a quedar un poco en manos de las propias personas, del interés que muestren y sobre todo, ¿no? Finalmente del destino, ¿no? Al final las cosas hay veces que se dan, otras veces que no se dan, entonces yo solo puedo decir que nos queda mucho por aprender, que en mi experiencia, después de haber estado también con ganaderos con muy grandes resultados, siempre hay algo que puedes aprender
más de otro, siempre además te reafirmas, sino que tiene una importancia brutal reafirmarse, coger seguridad y confianza en conceptos. Y, y también, ¿no? Pues lo que dije antes, la fe que da, gente que ha logrado buenos resultados. Aplicar con fe no es lo mismo que hacerlo sin ello. Siempre pongo un ejemplo muy sencillo. Cuando ves una tanda de penaltis, sabes quién lo va a meter y quién lo va a fallar. Se ve la fe Totalmente. y el que tira con miedo, el 90% de veces lo falla. Entonces, muchas veces se hacen estos cambios con miedo y nutrirnos, como hemos dicho, de personas así, estar en contacto. Y ya no digo nada, cuando hacemos eventos presenciales, todo eso se dispara y por eso los resultados siempre son mayores en la gente que viene a los presenciales. Lo dicho, muchísimas gracias a todos los que habéis estado. Yo me lo he pasado muy bien. Gracias por el apoyo. Ha habido ratos que hemos estado cerca de 100 personas, un día de diario. Además, en una profesión que es muy difícil compaginar los tiempos, que no tenemos horario fijo de entrada y de salida. Muy agradecido a argentinos, a españoles y a todos los demás que han participado. Seguimos ahí para lo que necesitéis, tanto en mensajes directos como en mi caso en el canal de YouTube y en los comentarios de los vídeos que vamos subiendo. Bruno, por su parte, supongo que también. Y sí voy a decir que si hay alguna temática en concreto que se repita de las que nos pedís, probablemente que hagamos lo posible por abordarla. Bueno, no, muchas gracias a vos, Jesús, por el espacio. Un abrazo grande a todos los que se tomaron el tiempo. La verdad que un día de semana, cerca de 100 personas, está buenísimo que se hayan acercado a darse el tiempo y escuchar. Así que bueno, espero que el año nos encuentre ahí comiendo un bocadillo de jamón y tomando una cerveza. Así que un abrazo grande para todos. Muchas gracias a todos. Queda grabada en YouTube, ¿vale? La publicaremos probablemente mañana o en las siguientes 48 horas para los que habéis llegado tarde o queréis enviárselo a algún amigo, ¿vale? Un saludo a todos y feliz día. Chao, chao. Gracias, Bruno. Abrazo. Chao.